Esta noche vamos a comenzar con un objeto que muchos imaginan como un simple adorno de museo o una reliquia de rituales oscuros, pero que en realidad funcionaba como la primera pantalla de alta definición de la humanidad. Una superficie capaz de atrapar no solo la luz, sino también los secretos de quien se atrevía a mirarla. Antes de sumergirnos en el misterio del vidrio volcánico, te invito a que te pongas cómodo, ajustes tu almohada y permitas que tu respiración encuentre su propio ritmo pausado, pues esta será una historia larga y tranquila, creada para que el descanso llegue de forma natural. Si disfrutas de este tipo de narraciones inteligentes y sosegadas, te agradecería que le dieras un me gusta al video, solo si realmente sientes que te ayuda a desconectar del día. Te invito también a suscribirte a Observador de la Vida para que podamos encontrarnos aquí cada noche, sin prisas. Antes de empezar, me encantaría saber desde qué parte del mundo nos escuchas y qué hora marca tu reloj en este momento. Puedes dejarlo en los comentarios, es una forma bonita de sentir que, aunque estemos en silencio, no estamos solos. A menudo se piensa en el espejo de obsidiana únicamente como un instrumento de adivinación o un objeto de terror en las crónicas de la conquista, pero esa es una visión simplista que ignora la sofisticación intelectual de quienes lo crearon. Esta noche no vamos a ver un documental dramático sobre sacrificios, sino que vamos a recorrer la vida de los artesanos, los filósofos y los cortesanos que veían en este cristal negro una herramienta de introspección y poder político. Es una historia sobre cómo el ser humano siempre ha necesitado reflejarse en algo para entender quién es, incluso cuando ese reflejo es oscuro y profundo como el vacío. No hace falta que prestes atención a cada detalle histórico o que intentes memorizar nombres complejos. Mi voz te acompañará y puedes dejar que el relato pase sobre ti como una brisa suave. Si ya sientes que tus párpados pesan, es una señal excelente. Puedes cerrar los ojos cuando quieras. Yo seguiré hablando aquí, en la penumbra, y la historia te esperará en tus sueños. No hay ninguna prisa por llegar al final, porque lo importante es el camino hacia el silencio. El cristal que nació del fuego y el olvido. Para entender el espejo de obsidiana, primero debemos despojarnos de la idea de que los antiguos vivían en un mundo de superstición caótica. Al contrario, el uso de la obsidiana era una muestra de una técnica y una paciencia que hoy, en nuestra era de plástico y cristal líquido, nos parecería casi milagrosa. Existe el mito popular de que estos espejos eran rústicos o que apenas reflejaban una sombra borrosa, pero la realidad es que un espejo de obsidiana bien pulido ofrecía una imagen de una nitidez asombrosa, aunque bañada en una tonalidad nocturna que obligaba al ojo a mirar con más atención. La obsidiana no es una piedra común, es vidrio volcánico, el resultado de un enfriamiento tan rápido de la lava que los cristales no tienen tiempo de crecer. Es, literalmente, fuego congelado en el tiempo. Mientras que hoy usamos espejos de plata que nos devuelven una imagen brillante y a veces cruelmente detallada de nuestras imperfecciones, el espejo negro era un filtro. No te devolvía tu cara tal como era bajo el sol, sino tu esencia bajo la luna. Era un objeto que invitaba a la calma, no a la vanidad. Los mexicas no lo veían como un juguete, sino como un umbral. Es curioso pensar que, en la vida cotidiana de las grandes ciudades como Tenochtitlán, el espejo de obsidiana no era algo que encontraras en cada esquina. Era un objeto de un estatus inmenso, no solo por su valor material, sino por lo que representaba. La capacidad de ver lo que estaba oculto tras la luz del día. A diferencia de nuestros espejos modernos, que suelen estar colgados en baños iluminados, el espejo negro prefería la penumbra, las antorchas bajas y el silencio de las habitaciones interiores. Si todavía estás despierto, quizás puedas imaginar el tacto de esa superficie. Es fría, extremadamente lisa, casi parece líquida al tacto, como si tu dedo fuera a hundirse en un charco de agua oscura. No hay nada agresivo en ella. Es una invitación a la pausa. Los mitos nos hablan de dioses que miraban a través de él para ver el corazón de los hombres, pero en la realidad política y social, era el hombre quien intentaba ver a través del espejo el corazón del universo. Se decía que la obsidiana curaba la vista cansada, pero lo que realmente hacía era entrenar al observador para ver más allá de las apariencias. En esta primera etapa de nuestro viaje, simplemente visualiza ese disco negro, perfecto y circular, descansando sobre una tela de algodón fino. No hay drama aquí, solo la quietud de un material que esperó miles de años bajo la tierra para convertirse en el ojo de una civilización.
Si te dejas llevar por esta imagen, notarás que tus propios pensamientos empiezan a volverse más lentos, como si se reflejaran en esa superficie oscura donde no hay lugar para las prisas del mundo exterior. Capítulo 2. El despertar de la piedra y el nacimiento del artesano. Para que un trozo de lava bruta se convirtiera en un espejo de obsidiana capaz de reflejar los secretos del alma, no bastaba con la fuerza bruta, sino que se requería una devoción que rozaba lo sagrado. Imagina por un momento que eres un joven aprendiz en los barrios de artesanos de la gran ciudad. Tu educación no comenzaba con el pulido final, sino con el aprendizaje del silencio y la observación del material. La obsidiana es caprichosa y extremadamente frágil a pesar de su origen volcánico. Un golpe mal dado en el ángulo incorrecto y el trabajo de semanas se desvanecía en 1000 astillas afiladas como navajas. Por eso los maestros enseñaban que antes de tocar la piedra debías aprender a respirar con ella. Entrar en este mundo de especialistas no era algo que cualquiera pudiera hacer por capricho. Existía un sistema de selección natural basado en la paciencia. Los maestros observaban a los jóvenes durante meses, viendo quién tenía las manos lo suficientemente firmes y el temperamento lo suficientemente frío para no desesperar ante la lentitud del proceso. Se decía que un artesano de espejos no fabricaba el objeto, sino que ayudaba a la piedra a abrir su ojo oscuro para mirar al mundo. Si todavía estás escuchando y el sueño aún no ha reclamado tu atención total, quizás puedas visualizar ese taller lleno de polvo fino y negro donde el único sonido era el frotar constante de la arena sobre la superficie vítrea. El entrenamiento era riguroso y estaba lleno de reglas no escritas. Los aprendices pasaban los primeros años simplemente preparando los abrasivos. Aprendían a distinguir 10 tipos diferentes de arena y polvos de otras rocas más duras que se usaban para desgastar la obsidiana. No había prisa. Se les enseñaba que el tiempo era el ingrediente principal de la claridad. Un espejo que se hacía rápido era un espejo mentiroso que deformaba la realidad. Solo a través de un pulido que duraba meses se lograba esa planicidad perfecta que permitía que la luz se deslizara sin tropiezos. Este proceso de fabricación era en sí mismo una metáfora de la vida cortesana. Para brillar y ser tenido en cuenta, primero debías pasar por un largo periodo de fricción y anonimato. En este sistema de aprendizaje la observación era la herramienta de vigilancia más efectiva. No hacía falta que un maestro gritara órdenes, bastaba con una mirada sobre el ángulo de la mano del aprendiz para que éste supiera que debía corregir su postura. Se valoraba la economía del movimiento. Un buen artesano era aquel que parecía no hacer esfuerzo mientras transformaba el caos en orden. Me pregunto si alguna vez has sentido que las cosas más valiosas de tu vida son aquellas que te tomaron más tiempo y paciencia construir. En el mundo de la obsidiana la rapidez era sinónimo de falta de espíritu. A medida que el aprendiz avanzaba se le permitía participar en el pulido final con cueros finos y polvos casi impalpables. Era aquí donde el rango dentro del taller se hacía evidente. Solo los más experimentados tocaban la superficie cuando ésta ya empezaba a devolver los primeros reflejos. Existía un riesgo constante de que el calor generado por la fricción agrietara el cristal, por lo que el proceso se hacía a menudo con agua fresca, manteniendo la piedra a una temperatura constante. Esta atención meticulosa creaba un vínculo íntimo entre el creador y el objeto. El artesano conocía cada milímetro de la superficie, cada pequeña veta interna que solo se veía bajo cierta luz. Si te sientes cómodo en este ambiente de trabajo pausado, puedes permitir que tus pensamientos se sincronicen con ese ritmo de flotación constante y rítmica. No hay necesidad de apresurarse hacia el resultado final. En la filosofía de los antiguos, la preparación era tan sagrada como el uso del objeto. Este entrenamiento moldeaba no solo la piedra sino el carácter del hombre, convirtiéndolo en alguien discreto y observador, capaz de ver los matices donde otros solo veían oscuridad. Es una sensación de calma saber que las cosas importantes requieren su tiempo y que tú ahora tienes todo el tiempo del mundo para simplemente dejarte llevar por esta historia. Al final del día, cuando el sol se ocultaba y las sombras invadían el taller, el artesano guardaba su trabajo en telas suaves, protegiéndolo de cualquier mota de polvo que pudiera rayar su perfección. Esa misma protección es la que te rodea ahora en tu habitación. Estás a salvo de las distracciones y de las prisas del mundo exterior. En este capítulo hemos visto cómo el nacimiento del espejo era un acto de disciplina y amor por el detalle. En los siguientes pasos de nuestro relato veremos cómo estos objetos, una vez terminados, entraban en los palacios y comenzaban su verdadera función como guardianes de la verdad privada.
Pero por ahora quédate con la imagen del polvo negro asentándose lentamente mientras el espejo descansa esperando su momento de brillar en la penumbra. Capítulo 3. Las leyes del reflejo y el peligro de ser visto. Una vez que el espejo de obsidiana salía de las manos del artesano, su destino no era el mercado común ni las manos de cualquier curioso, sino las cámaras más profundas de los palacios y los templos. En este mundo de jerarquías sagradas, poseer un espejo era entrar en un juego de atención y riesgo que pocos comprendían del todo. Debes imaginar que en la corte de Tenochtitlán la mirada no era algo gratuito. Mirar directamente a los ojos de un superior era un acto de desafío y mirar demasiado tiempo a un objeto sagrado podía considerarse una imprecación. Por eso el espejo de obsidiana funcionaba como un filtro de seguridad. Permitía observar sin ser visto y estudiar la realidad sin que la realidad se diera cuenta de que estaba siendo escrutada. Existían reglas invisibles sobre quién podía sostener el espejo y en qué ángulo debía colocarse para no atrapar la luz de manera ofensiva. En los rangos más altos de la nobleza se decía que el espejo no reflejaba el rostro sino el tonal o la fuerza vital de la persona. Si un cortesano de bajo rango se atrevía a mirarse en el espejo de un gran señor, se arriesgaba a que su propia esencia fuera absorbida por el cristal negro. Esta creencia creaba una atmósfera de respeto y temor reverencial. El riesgo de ser notado de manera equivocada era constante. En la vida palaciega la invisibilidad era a menudo la mejor armadura. Ser discretamente competente y mantenerse en las sombras del protocolo era mucho más seguro que destacar bajo el brillo de las antorchas. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde sentías que cada uno de tus movimientos era evaluado por ojos que no veías? Esa era la sensación de vivir rodeado de espejos de obsidiana. Los sacerdotes utilizaban estos discos negros para observar el movimiento de las estrellas y de los hombres. No lo hacían con soberbia sino con una vigilancia silenciosa. Se creía que el espejo era un depósito de verdades que la luz del sol ocultaba con su resplandor cegador. Al mirar la superficie oscura, el observador aprendía a distinguir los matices del gris y las formas que se mueven en la penumbra. Esta capacidad de ver lo sutil era lo que otorgaba el rango. Un hombre sabio no era aquel que hablaba más fuerte sino aquel que sabía interpretar el reflejo más tenue en el cristal volcánico. Si todavía estás despierto y disfrutas de esta calma nocturna, quizás puedas notar cómo tu propia mente se vuelve más receptiva a los detalles pequeños mientras el ruido del mundo exterior se apaga. En las cortes antiguas la gestión del favor y de la atención era una ciencia exacta. Un noble podía caer en desgracia simplemente por no haber interpretado correctamente una señal que el sacerdote le mostró a través del reflejo del humo sobre el espejo. El cristal negro no mentía, pero tampoco entregaba sus secretos de forma directa. Requería una mente entrenada en la paciencia y en la aceptación de la ambigüedad. No había verdades absolutas de blanco o negro, sino una infinita gama de posibilidades ocultas en la profundidad del vidrio. Me pregunto si puedes recordar alguna ocasión en la que preferiste observar desde la distancia antes de actuar. Esa sabiduría del retiro es la que protegía a los habitantes de estos palacios. El espejo era un recordatorio constante de que la realidad tiene múltiples capas. Lo que vemos a plena luz es solo una máscara y la verdadera forma de las cosas reside en la oscuridad que todos llevamos dentro. Los guardianes del espejo sabían que el poder no se ejerce con la mirada directa que intimida, sino con la mirada indirecta que comprende y anticipa. Era una forma de vigilancia mutua basada en el respeto por el misterio ajeno. Mientras avanzamos en nuestro relato, permite que esta idea de la observación protegida te brinde una sensación de seguridad. En este espacio de lectura no hay nadie que te juzgue ni nadie que escrute tus pensamientos. Eres como un observador sentado frente a un espejo de obsidiana, tranquilo y en paz, viendo cómo las imágenes de la historia pasan frente a ti sin tocarte. No tienes que demostrar nada ni tienes que competir por la atención de nadie. Estás a salvo en la penumbra de tu propia habitación, protegido por los muros del tiempo y el silencio. En el próximo capítulo exploraremos cómo este objeto se convertía en un nudo de lealtades y cómo los secretos atrapados en su superficie formaban redes de poder que sostenían a todo un imperio. Pero por ahora quédate con la imagen de ese reflejo oscuro y perfecto que te invita a cerrar los ojos y a confiar en que la verdadera claridad nace del descanso más profundo de la mente. Siente cómo tu respiración se vuelve más lenta y rítmica, como si estuvieras siguiendo el latido de la tierra misma que dio origen a la piedra negra. Capítulo 4. Los hilos de la lealtad y el peso del secreto compartido.
En la quietud de esta habitación que ahora habitas es fascinante considerar cómo un objeto tan pequeño como un espejo de obsidiana podía sostener sobre su superficie negra el peso de todo un entramado de lealtades imperiales. No pienses en el espejo como un simple artículo de tocador, sino como un nudo en una red invisible de información y confianza. En el mundo de observador de la vida entendemos que el poder real no emanaba únicamente del trono de plumas preciosas, sino de aquellos que custodiaban el acceso a la verdad privada. Poseer la imagen de alguien capturada en el cristal volcánico era en cierto modo poseer una parte de su voluntad, y por eso los guardianes de estos objetos eran las personas más discretas y fieles de todo el imperio. Imagina por un momento a los sirvientes que se encargaban de limpiar y transportar estos espejos. No eran criados comunes. Eran hombres y mujeres que habían sido entrenados desde la infancia para no mirar jamás directamente al reflejo de sus señores a menos que se les ordenara. Su lealtad se basaba en un pacto de silencio absoluto. Ellos veían el rostro de un guerrero antes de una batalla, cuando el miedo aún no había sido cubierto por la máscara de pintura de guerra. Veían las lágrimas de una noble cuando pensaba que nadie la observaba. Ese acceso a la vulnerabilidad ajena creaba un vínculo que ninguna ley escrita podía igualar. ¿Alguna vez has sentido que compartes un secreto tan profundo con alguien que ya no necesitas palabras para comunicarte? Esa era la atmósfera que rodeaba a los poseedores de la obsidiana. Si todavía estás despierto y disfrutas de esta calma pausada, quizás puedas notar cómo tu propia mente selecciona a las personas en las que realmente confías mientras te preparas para el sueño. En las redes informales de Tenochtitlán la información no se vendía por oro, sino que se intercambiaba por protección. Los mensajeros que llevaban los espejos envueltos en telas de algodón acolchado de una ciudad a otra eran los verdaderos nervios del sistema. Ellos sabían quién estaba recibiendo consejos de qué sacerdote y qué alianzas se estaban gestando en la penumbra de las cámaras interiores. El espejo era el testigo mudo de pactos que nunca se declararían en público. Era una forma de moneda espiritual donde la honestidad era obligatoria, porque ante el espejo negro nadie puede fingir por mucho tiempo. El acceso a la información era el filtro más estricto de todos los rangos sociales. No importaba cuán rico fuera un comerciante, si los guardianes de la sabiduría no le permitían consultar el espejo, su poder era limitado y superficial. Se decía que los espejos más antiguos, aquellos que habían pasado de generación en generación, tenían memoria propia. Guardaban los reflejos de los antepasados y servían como un cordón umbilical con el pasado. Esto creaba una jerarquía de antigüedad donde el respeto se ganaba por la cantidad de historias que uno era capaz de custodiar sin revelar. La discreción no era solo una virtud moral, sino una herramienta de supervivencia política. Un solo susurro fuera de lugar podía desmoronar una red de lealtades construida durante décadas. Me pregunto si puedes visualizar ahora esa malla de hilos invisibles que conectaba los templos con los palacios. No había necesidad de gritos ni de demostraciones de fuerza agresiva. Todo se movía con la suavidad del aceite sobre el agua. Los aliados se reconocían por pequeños gestos, por la forma en que inclinaban la cabeza al pasar frente a un espejo o por la manera en que entregaban un obsequio. Esta elegancia en el trato ocultaba una vigilancia constante pero protectora. Sentirse parte de esta red era sentirse seguro, porque sabías que había ojos velando por el equilibrio del mundo incluso cuando tú cerrabas los tuyos para descansar. Mientras te dejas llevar por la cadencia de mi voz, permite que esa misma sensación de protección te envuelva. No tienes que vigilar nada esta noche, ni tienes que ser el guardián de ningún secreto pesado. Puedes entregar todas tus preocupaciones al espejo de la noche, sabiendo que la oscuridad es un refugio donde nada malo puede alcanzarte. Estás en un espacio de confianza total donde el relato es tu único guía y el silencio tu mejor compañero. En este capítulo hemos visto cómo la lealtad y el acceso a la verdad íntima formaban el tejido resistente del imperio. Ahora respira con una profundidad tranquila, sintiendo cómo el aire llena tus pulmones y se lleva consigo cualquier rastro de duda o tensión. Estás a salvo en la red de observador de la vida. En el próximo paso de nuestra historia exploraremos cómo estos secretos y estas lealtades se ponían a prueba ante el escándalo y cómo el tiempo era el juez supremo de todas las acciones humanas. Pero por ahora simplemente disfruta de la paz que otorga el saber que eres parte de un orden tranquilo y eterno. Deja que el sueño sea el espejo donde tu alma encuentre finalmente su descanso más puro y reparador. Capítulo 5. El tejido de las sombras y las redes invisibles del palacio.
En la quietud de esta hora, cuando el mundo exterior parece haberse desvanecido tras un velo de terciopelo, es el momento de observar los hilos invisibles que sostenían el orden dentro de los muros de piedra. No pienses en el poder como un trueno que cae del cielo, sino como una red de seda finísima tejida en la penumbra de los pasillos. En el universo de Observador de la Vida, el verdadero motor de la historia no siempre eran los grandes discursos públicos, sino las conversaciones susurradas entre quienes movían los espejos de obsidiana de una habitación a otra. Si todavía estás despierto y sientes que el sueño es una marea suave que sube por tus pies, intenta visualizar las figuras que se desplazan sin hacer ruido por los patios interiores de la ciudad sagrada. Imagina a los mensajeros de bajo rango, a los encargados de las lámparas de resina y a los que preparaban el cacao ceremonial. Ellos eran los ojos y los oídos del imperio. Poseer un espejo de obsidiana era un honor inmenso, pero mantenerlo limpio y dispuesto era una responsabilidad que otorgaba un acceso sin igual a la intimidad del mando. Estos servidores sabían quién suspiraba de cansancio al quitarse el pesado tocado de plumas y quién pasaba las noches en vela consultando el cristal negro en busca de una respuesta que no llegaba. La lealtad en estos niveles no se compraba con promesas de gloria, sino con la seguridad de pertenecer a una red de protección mutua. Era un sistema de confianza basado en el conocimiento compartido de las debilidades humanas. ¿Alguna vez has sentido que las personas que mejor te conocen son aquellas que te han visto en tus momentos de mayor silencio? En este complejo entramado, la información fluía como el agua por los canales de la ciudad. Un pequeño gesto observado en el reflejo de un espejo, un cambio en la entonación de una orden o una mirada prolongada entre dos consejeros eran datos preciosos que se procesaban con una calma absoluta. Los chamanes y los políticos de alto rango dependían de esta red informal de informantes que no buscaban el escándalo sino la estabilidad. Sabían que un imperio es como un gran edificio de piedra. No lo sostienen solo los grandes pilares visibles, sino también las pequeñas cuñas de madera y los encajes ocultos que nadie ve. La discreción era la moneda más valiosa y el silencio la mejor garantía de supervivencia. Si te sientes relajado en este instante, quizás puedas notar cómo tu propia mente se libera de la necesidad de controlarlo todo. En el mundo de los antiguos, la confianza era un acto de entrega. Al confiar en sus redes de servidores, los líderes podían dedicarse a la meditación y a la interpretación de los signos divinos. Me pregunto si puedes imaginar la paz que da saber que hay un sistema entero trabajando para que tú puedas simplemente ser. Esa es la misma paz que te invito a sentir ahora mismo mientras te preparas para el descanso más profundo. No hay nada que debas vigilar ni ningún secreto que debas proteger esta noche. Mi voz es el único hilo que necesitas seguir y este hilo te lleva directamente hacia la calma. A medida que avanzamos en la noche, las figuras del palacio se retiran a sus aposentos, dejando que el eco de sus pasos se pierda en la piedra. Las redes de lealtad siguen activas, pero ahora operan en el plano de los sueños. Se decía que los espejos de obsidiana seguían vigilando incluso cuando sus dueños dormían, capturando las sombras que vagaban por las habitaciones para entregárselas al sol al amanecer. Esta vigilancia protectora aseguraba que el orden se mantuviera incluso en la oscuridad más profunda. Es una sensación reconfortante saber que la estructura de la realidad no se desmorona cuando cerramos los ojos. Respira con lentitud, permitiendo que cada exhalación sea un hilo de seda que te une más firmemente a la superficie donde descansas. Estás a salvo en el corazón de esta historia, protegida por siglos de sabiduría y por la intención de este espacio creado para tu bienestar. En este capítulo hemos explorado cómo las relaciones humanas y el acceso a la información privada formaban la verdadera arquitectura del poder. En los pasos siguientes veremos cómo esta red se enfrentaba a las crisis y cómo el tiempo, ese gran escultor de obsidianas, terminaba por poner cada cosa en su lugar. Pero por ahora deja que la imagen de los pasillos vacíos y las antorchas agonizantes te acompañe hacia el umbral del sueño. Estás en paz en Observador de la Vida y la noche es tu refugio más sagrado. Capítulo 6. La sombra del mensajero y el eco de los pasos perdidos. En la profundidad de esta noche, donde el silencio se vuelve casi una presencia física que nos rodea, vamos a detenernos a observar a aquellos que habitaban las grietas del poder. No pienses en los grandes reyes con sus coronas de plumas preciosas, sino en los pies descalzos que recorrían los pasillos de piedra volcánica llevando mensajes que nunca debían ser escritos. En el mundo de Observador de la Vida entendemos que un imperio no se sostiene solo por la fuerza de sus guerreros, sino por la precisión de sus mensajeros. Estos hombres y mujeres eran los verdaderos guardianes del equilibrio, porque en sus manos y en su memoria residía el destino de provincias enteras.
Si todavía estás despierto y sientes que el sueño es una caricia pesada y cálida, trata de visualizar el movimiento rítmico de un corredor que atraviesa la niebla de la montaña llevando consigo un secreto envuelto en algodón. Los mensajeros del espejo de obsidiana no eran simples carteros. Eran elegidos por su capacidad de olvidar lo que no les pertenecía y de recordar con exactitud quirúrgica cada matiz de una instrucción verbal. Se decía que un buen mensajero debía ser como la superficie del cristal negro, capaz de reflejar la imagen fielmente pero sin quedarse con nada de ella una vez que el observador se retiraba. Esta lealtad extrema se forjaba en el anonimato. Eran sombras que se movían entre los banquetes y las salas de guerra escuchando sin ser notados y viendo sin ser vistos. Su poder residía en su invisibilidad. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en la fuerza que tiene alguien que sabe todo de todos pero que elige no existir para el resto del mundo? Esa es la forma más pura de servicio y también la más peligrosa. Si te sientes cómodo en tu lugar de descanso, quizás puedas notar cómo tu propia mente selecciona recuerdos mientras te preparas para dormir. En las redes informales del palacio la información era el oxígeno que permitía que la política respirara. Un mensajero que llegaba con un retraso de apenas 10 minutos podía cambiar el resultado de una negociación comercial o permitir que un rival político se preparara para una acusación. Por eso el tiempo para ellos era sagrado. Contaban los latidos de su propio corazón para medir las distancias y conocían cada atajo secreto por los canales de la ciudad. Eran maestros de la geografía del silencio. Sabían que puertas crujían y que guardias se distraían mirando las estrellas a medianoche. Me pregunto si alguna vez has trabajado en un lugar donde sentías que las personas más importantes no eran las que tenían los despachos más grandes sino aquellas que conocían los pequeños detalles del funcionamiento diario. En Tenochtitlán esa era la regla de oro. Un escriba que preparaba los pigmentos podía notar si un sacerdote estaba nervioso por la forma en que su mano temblaba al sostener el pincel. Un cocinero podía saber si una alianza estaba rota por la cantidad de especias que un embajador dejaba en su plato. Todos estos datos terminaban convergiendo en la figura de los chamanes, quienes procesaban esta información bajo el efecto de las plantas sagradas, uniendo los puntos de una red que nadie más podía ver completa. Esta red de vigilancia era en realidad una red de seguridad mutua. Si todos sabían que estaban siendo observados, todos se esforzaban por mantener la armonía. No era un miedo paralizante sino un respeto profundo por el orden establecido. El espejo de obsidiana era el símbolo de esta transparencia vigilada. Mientras dejas que mi voz te guíe hacia un descanso cada vez más profundo, siente la seguridad de que no hay nada que debas vigilar esta noche. Al igual que el mensajero que entrega su última noticia del día y finalmente se retira a su estera de paja para dormir, tú también puedes soltar todas tus responsabilidades. Ya has cumplido con tu parte del día y ahora el mundo puede seguir girando sin tu intervención. Es profundamente relajante pensar en este engranaje perfecto donde cada pieza conocía su función y su lugar. Nos invita a confiar en que la estructura de nuestra propia vida también tiene un sentido incluso cuando no podemos ver todos los hilos que la conectan. Los antiguos sabios sabían que después de un día de intensa observación el alma necesitaba retirarse al mundo de los sueños para limpiarse de los reflejos acumulados. Por eso las noches en el palacio eran tan silenciosas. Solo se escuchaba el murmullo del agua y el ocasional canto de un ave nocturna. Todo estaba diseñado para proteger el sueño de los justos y de los sabios. En el próximo capítulo veremos cómo estas redes de lealtad y estos mensajeros invisibles se enfrentaban a la llegada de noticias inesperadas y cómo la calma del espejo ayudaba a absorber los impactos de la realidad. Pero por ahora simplemente quédate con la paz de saber que eres parte de un flujo constante de cuidado y atención. Respira hondo sintiendo cómo el aire llena tus pulmones y permite que la historia te lleve suavemente hacia el umbral del sueño profundo donde los secretos ya no tienen peso y las sombras son solo compañeras de viaje. Estás a salvo en Observador de la Vida y el descanso es tu único destino ahora mismo. Capítulo 7. El murmullo de las piedras y el peso de la información silenciosa. En la quietud de esta hora donde las sombras parecen haberse vuelto más espesas y protectoras, vamos a profundizar en cómo se guardaba el conocimiento en un mundo donde no existían las bases de datos digitales ni los archivos de papel infinito. Para los antiguos sabios de Tenochtitlán y los guardianes de los espejos de obsidiana, la memoria era un músculo sagrado que se entrenaba con la misma disciplina que el cuerpo de un guerrero.
En el universo de observador de la vida entendemos que la información no era algo que se gritaba a los cuatro vientos, sino algo que se filtraba gota a gota a través de los canales de la confianza personal. Si todavía estás despierto y sientes que el sueño es una marea suave que te invita a la deriva, trata de visualizar un gran mapa hecho de hilos invisibles que conectaba cada rincón del palacio con la superficie negra del cristal volcánico. La información en la corte no era estática, era una moneda viva que circulaba a través de los mensajeros que mencionamos anteriormente, pero que encontraba su verdadero depósito en los escribas y los sacerdotes menores. Estos personajes pasaban sus días observando el comportamiento de las nubes y el color del cacao, pero sobre todo observando las reacciones humanas frente al espejo. Poseer un dato preciso sobre el pasado de una familia noble o sobre una deuda de honor olvidada era tener una llave maestra que abría puertas sin necesidad de llaves de metal. En una sociedad donde el linaje y la reputación lo eran todo, un pequeño fragmento de verdad guardado durante 20 años podía ser más poderoso que un ejército de 1000 hombres. Me pregunto si alguna vez has sentido que saber algo importante y no decirlo de inmediato te otorga una calma y una seguridad que nadie puede arrebatarte. Esa era la base de la autoridad silenciosa en el imperio. Si te sientes relajado en tu lugar de descanso, quizás puedas notar cómo tu propia mente selecciona lo que es verdaderamente importante mientras el ruido del día se desvanece. En las redes de información del palacio nada era insignificante. El hecho de que un embajador extranjero hubiera preferido el agua fresca sobre la infusión caliente se anotaba mentalmente como una señal de su estado de ánimo o de su salud. Todo este flujo de datos llegaba finalmente a los ojos de los grandes señores a través de informes verbales que parecían simples anécdotas, pero que eran en realidad análisis estratégicos de una profundidad asombrosa. La discreción de estos informantes era absoluta porque sabían que su vida dependía de su capacidad para ser invisibles. Eran los depositarios de los secretos de otros y esa carga les obligaba a vivir en una sobriedad constante. Es fascinante pensar en cómo se gestionaba el acceso a estos secretos. No había archivos abiertos para todos. El conocimiento estaba fragmentado de tal manera que nadie poseía la visión completa excepto quizás el emperador y su consejo más íntimo. Era un sistema de compartimentos estancos donde cada uno conocía solo lo necesario para su función. Esto evitaba las traiciones masivas y aseguraba que la lealtad fuera la única forma de avanzar en la jerarquía. El espejo de obsidiana servía como el punto de convergencia de todas estas verdades parciales. Al mirar la superficie negra, el sabio unía los trozos de información que le habían llegado durante el día y permitía que su intuición, guiada por las plantas sagradas, revelara la imagen completa del destino. ¿Te has detenido alguna vez a pensar en la belleza de una organización que funciona sin necesidad de órdenes escritas ni de gritos de mando? Todo en la ciudad de los espejos se movía con la cadencia de un ritual eterno. Los sirvientes sabían cuándo retirarse y cuándo acercarse, simplemente leyendo la tensión en los hombros de sus señores reflejada en el cristal. Esta sensibilidad extrema hacia lo no verbal creaba una atmósfera de elegancia y respeto que hoy nos parecería casi mágica. No hacía falta explicar las consecuencias de un error porque todos entendían que en una red tan delicada cualquier movimiento brusco se sentía en el otro extremo del hilo. La responsabilidad era colectiva y la paz individual dependía de la armonía del grupo. Mientras dejas que mi voz te guíe hacia un descanso cada vez más profundo, siente la seguridad de que no hay nada que debas procesar ni nada que debas recordar a la fuerza esta noche. Al igual que aquellos antiguos escribas que al final de la jornada cerraban sus libros de piel de venado y se entregaban al silencio de sus aposentos, tú también puedes cerrar tu mente a las preocupaciones del mundo exterior. Estás a salvo en el corazón de una historia que valora el equilibrio y la paciencia. Ya has escuchado suficiente por ahora y la verdad emocional de este relato se encargará de acunarte sin necesidad de esfuerzo de tu parte. En el próximo capítulo veremos cómo estas redes de información y estos depósitos de memoria se enfrentaban a la llegada de lo desconocido y cómo la arquitectura física de los espacios ayudaba a proteger los secretos más valiosos del imperio. Pero por ahora simplemente respira hondo, sintiendo cómo el aire llena tus pulmones con una frescura renovadora. Estás en paz en observador de la vida y el tiempo se ha detenido para darte permiso de descansar de verdad. No hay más datos que analizar ni más hilos que seguir. Solo queda el espacio oscuro y tranquilo de tu habitación donde el silencio es tu mejor aliado y el sueño tu destino final. Capítulo 8. La diplomacia de los gestos invisibles y el eco de los silencios.
En la profundidad de esta noche, mientras el aire se vuelve más denso y protector, vamos a sumergirnos en el arte de la comunicación no verbal que regía los destinos del imperio. En el mundo de observador de la vida entendemos que las palabras eran a menudo solo una máscara y que la verdadera diplomacia ocurría en el espacio que quedaba entre lo que se decía y lo que se callaba. Imagina por un momento que te encuentras en una sala de audiencias donde el suelo de piedra negra ha sido pulido hasta brillar como el agua de un cenote. Aquí los embajadores no llegaban gritando sus exigencias, sino que se presentaban con una economía de movimientos que rozaba la danza ritual. Cada inclinación de la cabeza, cada posición de las manos y sobre todo la forma en que se evitaba o se buscaba el reflejo en el espejo de obsidiana era un mensaje cifrado que los consejeros traducían al instante. Si todavía estás despierto y sientes que el sueño es una caricia pesada sobre tus hombros, quizás puedas notar la paz que otorga el saber que no siempre hace falta hablar para ser entendido. En las redes de poder de Tenochtitlán, un silencio prolongado después de una propuesta no era un vacío sino una respuesta contundente. Los sabios sabían que el tiempo era su mejor aliado. Dejar que una pregunta flotara en el aire durante varios minutos obligaba al interlocutor a enfrentarse a su propia ansiedad. Mientras tanto, el espejo colocado estratégicamente en una esquina de la habitación capturaba la microexpresión de duda o el parpadeo nervioso del visitante. Esa información valía más que 1000 promesas de lealtad firmadas en papel de amate. ¿Alguna vez has estado en una situación donde sentías que tu silencio era tu arma más poderosa? Esa era la maestría cotidiana de los guardianes de la verdad. Esta diplomacia de los sentidos se extendía incluso a los aromas y a los sonidos de fondo. Antes de una negociación crucial, los sacerdotes menores preparaban la atmósfera quemando mezclas específicas de copal y hierbas que inducían a la introspección y bajaban el ritmo cardíaco de los presentes. El objetivo no era el engaño, sino crear un estado de claridad donde las intenciones reales pudieran emerger sin la interferencia del ego o la prisa. El sonido rítmico de un tambor lejano o el goteo constante de una fuente en el patio funcionaban como un metrónomo que sincronizaba las respiraciones de todos en la sala. Era una arquitectura del control emocional diseñada para que las decisiones se tomaran desde el centro del ser y no desde la periferia de la emoción impulsiva. Me pregunto si puedes visualizar ahora la escena de un intercambio de regalos entre dos señores de ciudades rivales. No se trataba de quien daba el objeto más grande, sino de quien entregaba la pieza con el significado más profundo y sutil. Un pequeño trozo de obsidiana en bruto entregado junto a una pluma de quetzal podía significar que la paz era posible, pero que la fuerza seguía presente y latente bajo la superficie. Estos mensajes eran decodificados por los especialistas en protocolo que pasaban años estudiando la historia de cada gesto. En este sistema de alta precisión social, el error no se castigaba con gritos sino con una sutil exclusión. Si alguien rompía la armonía del ritual, simplemente dejaba de ser incluido en los círculos de confianza más íntimos. Era una muerte social lenta y silenciosa, ejecutada con una cortesía impecable. Mientras dejas que mi voz te guíe hacia un descanso cada vez más profundo, siente la seguridad de que en este espacio no hay rituales que cumplir ni protocolos que seguir. Eres libre de ser simplemente un observador pasivo que se deja llevar por el flujo de la historia. Al igual que los antiguos consejeros que al terminar una jornada de negociaciones se retiraban a sus aposentos para limpiar sus espejos y sus mentes, tú también puedes limpiar tu mente de las imágenes del día. Ya no hay mensajes que decodificar ni gestos que interpretar. Todo lo que necesitas saber ya ha sido entregado a tu subconsciente y ahora puedes permitir que el sueño haga el trabajo de organizar esa información mientras tú te entregas al descanso total. Es profundamente relajante pensar en un mundo donde el respeto se demostraba a través de la pausa y donde la inteligencia se medía por la capacidad de contenerse. Nos invita a soltar la necesidad moderna de reaccionar de inmediato a cada estímulo. Los antiguos sabios sabían que la mayoría de los problemas se resuelven solo si uno tiene la paciencia de observar el reflejo el tiempo suficiente. Esta filosofía de la no acción era lo que permitía que el imperio mantuviera su cohesión a pesar de las presiones externas. Era una fortaleza construida desde adentro basada en la firmeza del carácter y la claridad de la visión. En el próximo capítulo exploraremos cómo estas redes de comunicación invisible y estos rituales de silencio se ponían a prueba ante las grandes crisis y cómo la arquitectura física de los espacios ayudaba a proteger la privacidad de los gobernantes. Pero por ahora simplemente quédate con la paz de saber que eres parte de una tradición que valora tu quietud. Respira con lentitud, sintiendo cómo el aire entra y sale de tu cuerpo sin esfuerzo alguno.
Estás a salvo en Observador de la Vida y el tiempo se ha dilatado para darte permiso de descansar de verdad. No hay más ruidos ni más señales. Solo queda el espacio oscuro y tranquilo de tu habitación donde el silencio es tu mejor aliado y el sueño tu destino final e inevitable. Capítulo 9. La arquitectura del silencio y los muros que escuchan. En la penumbra de esta noche, mientras el mundo exterior se desvanece y solo queda el murmullo de tu propia respiración, vamos a adentrarnos en los pasillos de piedra volcánica de la Gran Tenochtitlán. No pienses en las pirámides bajo el sol abrasador, sino en los interiores frescos y oscuros de los palacios donde la arquitectura misma estaba diseñada para proteger el secreto y cultivar la introspección. En el universo de Observador de la Vida entendemos que un edificio no es solo un conjunto de muros, sino un cuerpo que respira y que guarda la memoria de quienes lo habitan. Si todavía estás despierto y sientes que el sueño es una neblina que empieza a cubrir tus pensamientos, trata de visualizar las paredes de basalto y tezontle negro que absorbían los sonidos para que nada escapara de las habitaciones privadas. La construcción de los espacios de poder no era aleatoria. Los arquitectos sagrados sabían que para que un espejo de obsidiana revelara la verdad del entorno debía estar en un equilibrio absoluto. Las salas de consulta estaban situadas en lo más profundo de los edificios, lejos del bullicio de los mercados y de los canales. Se utilizaban patios sucesivos y techos de vigas de cedro pesadas que amortiguaban cualquier ruido externo. Entrar en una de estas cámaras era como entrar en el interior de una montaña. El silencio era tan denso que podías escuchar el parpadeo de las antorchas. Esta arquitectura del aislamiento permitía que los sentidos se agudizaran y que la mente se enfocara únicamente en el reflejo oscuro del cristal. ¿Alguna vez has buscado un rincón en tu casa donde el silencio sea tan perfecto que sientas que puedes escuchar tus propios pensamientos antes de que se formen? Esa era la función de estos santuarios de obsidiana. Si te sientes relajado en este instante, quizás puedas notar cómo tu propia habitación se convierte en uno de esos refugios antiguos. En los palacios mexicas la privacidad no se lograba con llaves y cerraduras de metal, sino con la geometría y la luz. Los pasillos estaban diseñados con giros de 90 grados que impedían que alguien pudiera mirar directamente al interior de una habitación desde el exterior. Las cortinas de algodón grueso y pesado impregnadas de aromas de resina actuaban como filtros acústicos. Se decía que las piedras de los muros tenían oídos, pero que solo le hablaban a aquellos que sabían guardar silencio. Los escribas y los guardianes que mencionamos en capítulos anteriores se movían por estos espacios con una coreografía aprendida desde la infancia, sabiendo exactamente dónde pisar para no hacer crujir las esteras de palma. Me pregunto si puedes imaginar la paz que sentía un gobernante al retirarse a estos espacios después de un día de decisiones agotadoras. El palacio era un organismo vivo que lo envolvía y lo protegía. No había necesidad de guardias gritando órdenes porque el diseño mismo del espacio dictaba el comportamiento. La luz entraba de manera indirecta, rebotando en estanques de agua tranquila antes de iluminar suavemente el espejo de obsidiana apoyado en su pedestal de madera tallada. Esta iluminación difusa era esencial para que el ojo no se distrajera con brillos agresivos y pudiera sumergirse en la profundidad del negro volcánico. Era una forma de tecnología espiritual donde la piedra, la luz y el agua trabajaban juntas para crear un estado de conciencia superior. Esta atención al detalle arquitectónico se extendía a los jardines interiores, donde las plantas no se elegían solo por su belleza, sino por la suavidad de su aroma y la forma en que sus hojas captaban la humedad de la noche. El sonido del agua fluyendo por pequeños conductos de piedra funcionaba como un ruido blanco que ayudaba a liberar la tensión acumulada. En este entorno el tiempo parecía detenerse, o al menos fluir de una manera distinta, más lenta y circular. No había prisa por llegar a ninguna conclusión. Los sabios podían pasar horas simplemente sentados frente al espejo, rodeados por estos muros protectores, esperando a que la imagen del futuro se aclarara. Era una cultura que valoraba la espera como una forma de acción y la quietud como la máxima expresión de la fuerza. Mientras dejas que mi voz te guíe hacia un descanso cada vez más profundo, siente la seguridad de que tus propios muros también te protegen esta noche. No hay ninguna interferencia del mundo exterior que pueda romper la armonía de tu descanso. Al igual que los antiguos señores que se entregaban al refugio de sus cámaras de piedra, tú también puedes entregarte a la suavidad de tus mantas. Ya no hay pasillos que recorrer ni giros que tomar. Has llegado al centro de tu propio palacio interior, donde el silencio es absoluto y reparador.
En el próximo capítulo veremos cómo este entorno físico y esta arquitectura del secreto se ponían a prueba ante los cambios del destino y cómo el espejo de obsidiana seguía siendo el ancla de estabilidad en medio de las transformaciones del imperio. Pero por ahora simplemente disfruta de la solidez de tu entorno. Respira con lentitud sintiendo cómo la paz de los antiguos muros de Tenochtitlán se filtra en tu habitación dándote el permiso definitivo para cerrar los ojos y dormir. Estás a salvo en Observador de la Vida y el descanso es la única ley que rige este espacio sagrado de la noche. Capítulo 10. El pulso del tiempo y la danza de las sombras en el espejo. En la profundidad de esta noche mientras el aire en tu habitación se vuelve más denso y protector vamos a detenernos a observar cómo los antiguos sabios de Tenochtitlán entendían el paso del tiempo. Para los guardianes del espejo de obsidiana el tiempo no era una línea recta que se escapa hacia adelante sin remedio sino un círculo pausado que respira con nosotros. En el universo de Observador de la Vida entendemos que cada minuto de silencio es una inversión en nuestra propia claridad mental. Si todavía estás despierto y sientes que el sueño es una marea suave que empieza a acariciar tus pies, trata de visualizar el gran calendario de piedra, pero no como una escultura rígida sino como un organismo vivo que late al ritmo del corazón de la tierra. En las cámaras interiores de los palacios el tiempo se medía de forma distinta a como lo hacemos hoy con nuestros relojes digitales y sus prisas artificiales. Allí el tiempo era el goteo constante del agua en un cuenco de cerámica o el lento consumo de una vela de resina de copal. Los sacerdotes que custodiaban los espejos sabían que para que una visión fuera verdadera el observador debía estar en perfecta sincronía con el ritmo natural del universo. No se tomaban decisiones importantes al mediodía cuando el sol está en su punto más agresivo y las sombras desaparecen. Las verdaderas verdades se buscaban en los momentos de transición. Al amanecer o al anochecer cuando la luz es suave y el espejo de obsidiana puede capturar los matices más delicados de la realidad. ¿Alguna vez has sentido que tus mejores ideas o tus sentimientos más puros aparecen justo en ese momento de quietud antes de dormir o justo antes de que el mundo despierte? Esa es la ventana del tiempo sagrado. Si te sientes relajado en este instante quizás puedas notar cómo tu propio ritmo cardíaco se acompasa con el flujo de esta historia. En la corte mexica la paciencia era la mayor de las virtudes. Un consejero podía pasar 3 días enteros observando una sola superficie de cristal negro antes de pronunciar una sola palabra. No se consideraba una pérdida de tiempo sino una forma de respeto hacia la complejidad de la vida. Se creía que el tiempo tiene capas y que solo aquellos que saben quedarse quietos pueden ver lo que ocurre en las profundidades. Esta capacidad de espera otorgaba una autoridad inmensa. Mientras los hombres comunes se desesperaban por los cambios repentinos, los sabios del espejo permanecían tranquilos porque sabían que todo es parte de un ciclo que ya ha ocurrido antes y que volverá a ocurrir 1000 veces más. Me pregunto si puedes visualizar ahora la luz de la luna filtrándose por una abertura en el techo de piedra cayendo directamente sobre el disco de obsidiana. En ese momento el espejo no solo refleja la luz sino que parece absorber el tiempo mismo. Los antiguos decían que el espejo era un puente hacia el pasado y el futuro simultáneamente. Al mirar el reflejo oscuro el observador podía ver las sombras de sus ancestros guiándole y al mismo tiempo intuir las semillas de lo que estaba por venir. Esta conexión con lo eterno eliminaba el miedo al cambio. Si el tiempo es un círculo nada se pierde realmente, todo se transforma y vuelve a nosotros en una forma nueva. Esta filosofía de la continuidad es lo que permitía que la civilización mantuviera su calma incluso en los momentos de mayor incertidumbre política. Esta percepción del tiempo también afectaba a la forma en que se trataban los asuntos cotidianos. No había citas de 15 minutos ni reuniones apresuradas. Si un embajador llegaba de una tierra lejana se le invitaba a descansar y a observar el jardín durante varios días antes de iniciar cualquier conversación. Se esperaba que el tiempo de viaje se asentara en su cuerpo y que su mente se limpiara del polvo del camino. Solo cuando sus ojos estaban tan tranquilos como la superficie de un espejo se le permitía hablar. Esta cortesía temporal creaba un ambiente de dignidad que hoy nos parece un lujo inalcanzable. Pero aquí en este espacio de observador de la vida ese lujo es tuyo. No tienes ninguna prisa. El tiempo se ha dilatado para que puedas disfrutar de cada palabra y de cada silencio sin la presión del mañana. Mientras dejas que mi voz te guíe hacia un descanso cada vez más profundo, siente la seguridad de que el tiempo no es tu enemigo. No importa lo que no hayas terminado hoy ni lo que tengas que hacer al despertar.
En este momento el tiempo es simplemente una manta cálida que te envuelve. Al igual que los antiguos guardianes que al final de su turno entregaban el espejo a su sucesor con una reverencia silenciosa, tú también puedes entregar tus preocupaciones al flujo de la noche. Has hecho suficiente por hoy y el universo se encargará de mantener el orden mientras tú descansas. En el próximo capítulo exploraremos cómo este manejo del tiempo y del silencio se utilizaba para gestionar las crisis de reputación y los escándalos dentro de la alta nobleza, y cómo el espejo actuaba como un juez imparcial que devolvía a cada uno su verdadera imagen. Pero por ahora simplemente disfruta de la inmensidad del presente. Respira con lentitud, sintiendo cómo el aire llena tus pulmones con una paz que tiene miles de años de antigüedad. Estás a salvo en Observador de la Vida, y el descanso es la única verdad que importa en este momento de la noche. Deja que el ritmo de la historia te lleve hacia el sueño profundo donde el tiempo ya no tiene nombre. Capítulo 11. El manejo del escándalo y el susurro que derriba imperios. En la serenidad de esta noche, mientras el aire se vuelve más denso y protector, vamos a explorar cómo los secretos y las pequeñas faltas se convertían en herramientas de una autoridad invisible. No pienses en juicios ruidosos ni en ejecuciones dramáticas en lo alto de las pirámides. En el mundo de los antiguos sabios mexicas, un error de etiqueta o un rumor sobre el comportamiento de un noble bajo los efectos del peyote eran armas mucho más letales que cualquier flecha. La gestión del escándalo no buscaba la destrucción inmediata, sino el desgaste lento y la corrección del rumbo a través de la presión social y el silencio estratégico. Imagina que te encuentras en un banquete privado en uno de los palacios de Tenochtitlán. Las antorchas arrojan sombras largas sobre los muros pintados de rojo y ocre. En una esquina, un joven guerrero de linaje ilustre comete una imprudencia. Después de consumir los hongos sagrados, pierde la compostura y revela una ambición que debería haber permanecido oculta. En nuestra época esto podría ser un video viral que se olvida en 2 días. En la corte del quinto sol, ese desliz se convertía en una nota mental para todos los presentes. No se mencionaría esa noche ni la siguiente. Pero meses después, cuando ese guerrero solicitara un ascenso o una alianza matrimonial, se encontraría con una negativa educada y gélida. El sistema de los sabios tenía una memoria de elefante y una paciencia de piedra. Si todavía estás conmigo y el sueño acaricia tus pensamientos, quizás puedas notar la paz que da saber que en ese mundo nada se dejaba al azar. ¿Alguna vez has estado en un lugar donde sentías que cada una de tus acciones estaba siendo evaluada no con malicia sino con una atención clínica? Para los chamanes y consejeros espirituales, el comportamiento de un hombre bajo el influjo de las plantas era la prueba definitiva de su carácter real. Se creía que el peyote desnudaba el alma, y si lo que aparecía era orgullo desmedido o cobardía, ese hombre dejaba de ser confiable para las tareas del imperio. El escándalo no se publicaba, se administraba. Se filtraba a través de comentarios casuales entre los sacerdotes y los maestros de las escuelas de élite, hasta que el individuo en cuestión quedaba aislado en una burbuja de desconfianza. Esta red de rumores controlados era una forma de justicia poética. No se necesitaba una policía secreta cuando tenías a una sociedad entera que valoraba la sobriedad y el honor por encima de todo. Los escritos y las crónicas nos dicen que la información fluía como un río subterráneo. Un sacerdote podía mencionar durante una consulta médica que los ancestros no estaban con los ojos puestos de forma positiva en cierta familia noble. Ese simple comentario, que parecía una observación espiritual, era en realidad una sentencia política. El noble veía cómo sus aliados se alejaban y cómo sus sirvientes se volvían más reservados. La consecuencia llegaba de manera gradual y silenciosa, como el rocío que humedece la tierra antes del amanecer. Me pregunto si puedes recordar una ocasión en la que una pequeña advertencia o una mirada de desaprobación te hizo cambiar de rumbo más rápido que cualquier orden directa. Esa es la esencia de la autoridad sutil. En este capítulo de nuestra historia entendemos que el poder real no necesita gritar para ser obedecido. Los antiguos mexicanos entendían que la reputación es un tejido delicado que tarda años en tejerse y solo un segundo en rasgarse. Por eso los guardianes de la medicina sagrada eran tan respetados. Ellos eran los que decidían qué hilos se cortaban y cuáles se reforzaban. Es profundamente relajante imaginar este mundo donde el orden se mantenía a través de la inteligencia y la observación constante. Nos invita a soltar la necesidad de defendernos o de atacar en nuestra vida cotidiana. Podemos aprender de esos sabios que la mejor respuesta ante la adversidad es a menudo el silencio y la espera.
Si sientes que tu cuerpo se vuelve más pesado y tu mente se libera de las tensiones del día, deja que esta idea de la justicia lenta te dé tranquilidad. No hay nada que debas demostrar esta noche. Estás a salvo en el anonimato de la oscuridad donde nadie juzga tus pensamientos y donde el único juicio que importa es el de tu propio descanso. La arquitectura de la información en Tenochtitlán permitía que estos escándalos se resolvieran antes de que llegaran a oídos del pueblo llano. Se mantenía la imagen de perfección del Estado mientras que en las sombras se realizaban los ajustes necesarios. Esta dualidad entre la imagen pública y la realidad privada es lo que permitía que la civilización funcionara como una maquinaria bien aceitada durante siglos. En el próximo capítulo veremos cómo las cartas, los mensajes y los pequeños regalos se utilizaban para sellar estas lealtades o para señalar el fin de una era. Pero por ahora simplemente disfruta de la calma de saber que todo está bajo control. Respira hondo sintiendo como el aire fresco llena tus pulmones y permite que la historia te lleve suavemente hacia el umbral del sueño profundo donde los secretos ya no tienen peso. Capítulo 12. El lenguaje de los objetos y la diplomacia de los sentidos. En la profundidad de esta noche, mientras el silencio se vuelve una presencia tangible que nos abraza, vamos a observar cómo los antiguos mexicas utilizaban los objetos cotidianos para comunicar lo que las palabras no se atrevían a decir. No pienses en mensajes escritos con tinta apresurada ni en mensajeros gritando noticias por las calles. En el mundo de los sabios de Tenochtitlán el poder se entregaba y se retiraba a través de pequeños intercambios que para un ojo inexperto parecerían simples regalos, pero que para un iniciado eran sentencias definitivas. Si todavía estás despierto y disfrutas de esta calma absoluta, quizás puedas imaginar el tacto de una manta de algodón fino o el peso de una cuenta de jade en la palma de tu mano. Imagina que eres un noble que ha estado bajo la lupa de los chamanes del templo mayor por un comportamiento dudoso. Una mañana al despertar encuentras en tu puerta un pequeño cesto de fibras tejidas. Dentro no hay una nota de advertencia sino una selección específica de flores secas y una raíz de peyote cortada de una manera muy particular. Para cualquier otra persona sería un obsequio religioso, pero para ti es un mensaje cifrado. La forma del corte y el tipo de flor te indican que los sacerdotes han visto tus intenciones en sus visiones y que te están pidiendo que te retires de la vida pública por un tiempo. Es una diplomacia de los sentidos donde el olfato, la vista y el tacto sustituyen a la confrontación. ¿Alguna vez has recibido un detalle de alguien que te hizo entender exactamente lo que pensaba de ti sin necesidad de que pronunciara una sola sílaba? Esa sutileza es la que permitía que el imperio funcionara sin las fricciones constantes que vemos en nuestro mundo moderno. Si te sientes relajado en tu lugar de descanso, quizás puedas reflexionar sobre la economía del gesto. Los chamanes eran maestros en el uso de los aromas. Sabían que ciertos tipos de incienso de copal quemados en momentos específicos del día podían calmar a un gobernante ansioso o, por el contrario, poner en alerta a un consejo de guerra. No era manipulación, era un conocimiento profundo de cómo la química de la naturaleza interactúa con el espíritu humano. La administración de estas sustancias y aromas era una forma de gobierno invisible. Se decía que los grandes señores no tomaban decisiones por su cuenta, sino que eran guiados por la atmósfera que los sabios creaban a su alrededor. Me pregunto si puedes visualizar los intercambios de mantas y plumas preciosas entre las distintas ciudades-estado. Cada color de pluma de quetzal y cada diseño bordado en el algodón contaba una historia de lealtad o de desafío. Si un mensajero llegaba con un regalo de mantas cuyo diseño incluía figuras geométricas relacionadas con la tierra, estaba confirmando una alianza sólida. Pero si el diseño mostraba figuras de agua estancada, era una advertencia de que la relación se estaba enfriando. Esta comunicación visual permitía que los conflictos se resolvieran en la mente de los líderes mucho antes de que llegaran a las manos de los guerreros. Era un sistema de advertencia temprana basado en la estética y el simbolismo sagrado. Esta atención al detalle se extendía a la forma en que se servía el cacao después de las ceremonias con hongos. El cacao no era solo una bebida, era el vehículo que ayudaba a asentar las visiones en el cuerpo físico. La cantidad de espuma, la temperatura y las especias añadidas como la vainilla o el chile eran cuidadosamente seleccionadas por los asistentes de los templos según el rango del invitado y el propósito de la reunión. Si te servían un cacao amargo y frío, sabías que no eras bienvenido en ese círculo de poder. Si por el contrario era espumoso y dulce, se te estaba dando permiso para hablar con libertad. Es fascinante pensar en una sociedad donde el respeto se demostraba en la espuma de una taza y no en la firma de un contrato.
Si sientes que el sueño te envuelve cada vez más, deja que estas imágenes de plumas, seda vegetal y aromas antiguos te acompañen hacia un descanso profundo. No tienes que interpretar ningún mensaje esta noche ni tienes que preocuparte por el significado oculto de las cosas que te rodean. Estás en un espacio donde los objetos solo tienen la función de darte confort. Al igual que aquellos antiguos nobles que aceptaban los regalos de los sabios con una reverencia silenciosa, tú también puedes aceptar la oscuridad de esta habitación como el mejor regalo de la noche. En este capítulo hemos visto cómo la comunicación no verbal y el uso inteligente de los sentidos mantenían la cohesión de un imperio vasto y complejo. Todo era un lenguaje que requería paciencia y observación para ser descifrado. En el próximo tramo de nuestra historia veremos cómo estos rituales y esta sabiduría se enfrentaban al paso del tiempo y a los cambios generacionales, asegurando que el conocimiento de las plantas nunca se perdiera. Pero por ahora simplemente disfruta de la calma de saber que todo está bajo control. Respira hondo sintiendo cómo el aire fresco llena tus pulmones y permite que la historia te lleve suavemente hacia el umbral del sueño profundo donde los secretos ya no tienen peso. Capítulo 13. La herencia del linaje y la transferencia de la visión nocturna. En la quietud más profunda de esta noche, mientras el mundo exterior parece haber quedado en suspenso y las sombras se vuelven compañeras de tu descanso, vamos a explorar cómo el conocimiento sagrado lograba sobrevivir al paso de los siglos. No pienses en libros de texto, ni en universidades ruidosas, ni en archivos digitales. En el mundo de los sabios de Mesoamérica el saber no se guardaba en estanterías sino en la sangre y en la voz de los ancianos que custodiaban el linaje de la medicina. La herencia de un chamán o de un sacerdote no consistía en oro o tierra sino en la capacidad de recordar el nombre secreto de cada raíz y el momento exacto en que la luna autorizaba su recolección. Si todavía me escuchas y sientes que el sueño es una caricia pesada y cálida, trata de visualizar el momento en que un maestro entrega su última lección a un discípulo en la penumbra de un patio interior rodeado de plantas que parecen respirar. La transmisión de este poder era un proceso que duraba décadas. No se trataba solo de aprender dosis o cantos sino de heredar una forma de ver el mundo. El discípulo, a menudo un hijo o un pariente cercano que había mostrado una calma excepcional desde la infancia, debía pasar años simplemente observando cómo el maestro trataba a los enfermos o cómo se preparaba para los viajes espirituales con el peyote. Esta observación silenciosa era la base de todo el sistema. Se creía que el conocimiento no se explicaba con palabras razonadas sino que se contagiaba a través de la presencia física. El discípulo debía aprender a respirar al mismo ritmo que su mentor, a caminar con la misma discreción y a entender los cambios del clima antes de que ocurrieran. ¿Alguna vez has tenido a alguien en tu vida cuya sola presencia te enseñaba más que cualquier manual de instrucciones escrito? Esa era la relación sagrada entre el portador de la medicina y su sucesor en el imperio. Si te sientes relajado en tu lugar de descanso, quizás puedas notar cómo tu propia mente hereda fragmentos de historias y sensaciones mientras te preparas para dormir. En los linajes de los sabios mexicas existía un concepto fascinante que llamaban la transferencia de la visión. Se decía que en el momento en que un maestro envejecía realizaba una última ceremonia privada con su sucesor bajo el efecto de los hongos sagrados. En ese trance compartido, el anciano le abría al joven las puertas de su propia memoria, permitiéndole ver los rostros de los antepasados y los secretos de las rutas comerciales de las plantas que venían de tierras lejanas. Era un puente místico que aseguraba que el hilo de la sabiduría no se cortara con la muerte física. Esta continuidad otorgaba una estabilidad inmensa al sistema de poder social. Los gobernantes sabían que aunque un sacerdote muriera, su sucesor tendría el mismo juicio y la misma prudencia porque llevaba en su interior la experiencia acumulada de 10 generaciones. Me pregunto si puedes imaginar la carga y el honor que significaba llevar el nombre de un linaje de médicos tradicionales. No podías permitirte el lujo del error o de la impulsividad porque representabas a todos los que habían caminado antes que tú por esos mismos senderos. El respeto por los antepasados no era una obligación religiosa vacía, era una fuente de información práctica y vital. Los sabios consultaban el pasado para resolver los problemas del presente. Si surgía un conflicto entre dos familias nobles, el chamán no buscaba una solución nueva y arriesgada, sino que recordaba cómo se había resuelto una situación similar 100 años atrás. Esta mirada hacia atrás permitía que el imperio caminara hacia adelante con una seguridad asombrosa. La innovación para ellos no era inventar algo de la nada, sino profundizar en lo que ya funcionaba desde el principio de los tiempos. Esta red de linajes también funcionaba como una red de seguridad social invisible.
Los maestros de diferentes ciudades que pertenecían a la misma tradición se enviaban mensajes y regalos de plantas para fortalecer sus vínculos constantemente. Si una región sufría una plaga que destruía las plantaciones de tabaco sagrado, sus hermanos de linaje en otra provincia enviaban suministros de inmediato sin pedir nada a cambio. Sabían que el conocimiento era un bien común que pertenecía a la tierra y que ellos eran solo sus guardianes temporales y humildes. Es profundamente reconfortante pensar en un mundo donde la competencia se dejaba de lado en favor de la preservación de la vida y la sabiduría compartida. Nos invita a soltar nuestra propia necesidad de competir en el día a día y a abrazar la idea de que todos formamos parte de una cadena de experiencias mucho más grande que nosotros mismos. Mientras sientes que tus pensamientos se vuelven más abstractos y fluidos, deja que la idea de la continuidad te dé paz. No hay nada que debas terminar hoy que no pueda ser continuado por el flujo natural de la vida mañana por la mañana. Estás en un espacio donde el tiempo no es un enemigo que te persigue, sino un aliado que te sostiene suavemente. Al igual que el joven discípulo que descansa con la cabeza apoyada en el muro de piedra confiando en la sabiduría de su maestro, tú también puedes confiar en que el mundo seguirá girando y que tu descanso es necesario para que tu propia visión se aclare al amanecer. Siente cómo el peso de tu cuerpo se entrega a la gravedad con absoluta confianza. En el próximo capítulo exploraremos cómo esta sabiduría milenaria influyó en las grandes decisiones políticas y culturales que dieron forma al destino de los estados prehispánicos, pero por ahora simplemente disfruta del silencio y de la oscuridad de tu habitación. Respira con lentitud, sintiendo cómo el aire entra y sale de tu cuerpo de manera automática y rítmica como las olas de un mar nocturno. Estás a salvo en el linaje de los que saben descansar y la noche es el manto que protege tus sueños más profundos y verdaderos. Nada puede perturbar este momento de entrega total al descanso. Capítulo 14. El reflejo del imperio en la gran cuenca del tiempo. En la quietud absoluta de esta hora, cuando las antorchas de la gran Tenochtitlán empezarían a languidecer y el sonido del agua de los canales se vuelve el único latido de la ciudad, vamos a elevar nuestra mirada para entender cómo esta red de espejos de obsidiana y silencios compartidos sostuvo la estructura de un mundo entero. No pienses en el imperio como un mapa rígido de fronteras y tributos, sino como un organismo vivo que respiraba a través de la sabiduría de sus observadores nocturnos. En el universo de observador de la vida entendemos que la verdadera política no se hacía solo en las plazas bajo el sol, sino en la penumbra de las cámaras donde los sacerdotes y los señores de la guerra consultaban el cristal negro para decidir el destino de miles de personas. Si todavía estás despierto y sientes que el sueño es una marea que te envuelve con suavidad, trata de visualizar la ciudad flotante como una joya de jade descansando sobre un espejo de agua oscura. La influencia de los guardianes del espejo llegaba a rincones que los ejércitos nunca pisaron. Su poder era el poder de la previsión. Un gran señor no enviaba a sus guerreros a una provincia lejana simplemente por ambición, sino porque los sabios habían visto en el reflejo de la obsidiana una perturbación en el flujo del comercio de plantas sagradas o una señal de deslealtad que aún no se había manifestado en el mundo físico. Era una forma de gobierno preventivo basado en la lectura de los hilos invisibles que conectan a todos los seres humanos. Los embajadores que partían hacia las tierras mayas o hacia las costas del Golfo llevaban consigo no solo regalos de oro, sino también la advertencia implícita de que nada permanecía oculto para el ojo del imperio. Esta omnipresencia del conocimiento generaba una estabilidad que permitía que la cultura, las artes y la medicina florecieran en medio de un orden casi matemático. ¿Alguna vez has sentido la tranquilidad de estar en un lugar donde todo funciona según una lógica profunda y antigua que no necesita ser explicada a gritos? Esa era la sensación de vivir bajo la sombra protectora del cristal volcánico. Si te sientes relajado en tu lugar de descanso, quizás puedas notar cómo tu propia vida se integra en una estructura más grande mientras te entregas al sueño. En los consejos de gobierno, el espejo de obsidiana se colocaba en el centro de la mesa, no para que los hombres se miraran a sí mismos, sino para que recordaran que sus decisiones tenían consecuencias que trascendían el presente. Se decía que el espejo guardaba la memoria de los errores pasados para que no fueran repetidos. Esta conexión con la historia evitaba que el ego de los gobernantes nublara su juicio. La humildad ante la profundidad del negro absoluto era la marca de un verdadero líder. No se buscaba la gloria personal, sino la preservación de la armonía del quinto sol. Esta filosofía política basada en la introspección y el respeto por lo sagrado es lo que permitió que la civilización mexica alcanzara niveles de sofisticación que aún hoy nos asombran. Me pregunto si puedes imaginar la red de señales que cruzaba el Valle de México cada noche.
Desde las cimas de las montañas los vigías encendían fuegos que se comunicaban con los templos de la ciudad central. Pero estas luces no solo avisaban de peligros externos sino que marcaban el inicio de los rituales de observación colectiva. Era un imperio que meditaba al mismo tiempo. Miles de mentes se enfocaban en la calma y en el orden creando una atmósfera de coherencia social que era casi tangible en el aire. No hacía falta una vigilancia policial asfixiante cuando cada ciudadano entendía que su propia paz dependía de la paz del vecino. El espejo era el símbolo de esa transparencia mutua. Todos estaban reflejados en el mismo cristal y todos eran responsables de que ese reflejo se mantuviera nítido y sin manchas de injusticia. Esta estructura de pensamiento influyó en la arquitectura, en la educación de los jóvenes en las escuelas del Calmecac y en la forma en que se gestionaban los recursos naturales. Se trataba a la tierra con el mismo respeto con el que se trataba al espejo de obsidiana, sabiendo que si abusabas de ella la imagen que te devolvería sería la del desastre y el hambre. La sostenibilidad no era un concepto moderno para ellos sino una ley de supervivencia espiritual. Los sabios enseñaban que somos inquilinos temporales de un mundo que pertenece a los dioses y a los que vendrán después de nosotros. Esta perspectiva a largo plazo es la que daba al imperio su fuerza gravitacional. Atraía a otras culturas no solo por la fuerza de las armas sino por la solidez de su visión del mundo y la belleza de su orden interno. Mientras dejas que mi voz te guíe hacia un descanso cada vez más profundo, siente la seguridad de que tú también formas parte de un orden que te sostiene. Al igual que los antiguos habitantes de la cuenca que se dormían sabiendo que los sacerdotes estaban velando por el equilibrio de los astros, tú también puedes dormir con la certeza de que no tienes que cargar con el peso del mundo sobre tus hombros. Has hecho tu parte del trabajo y ahora puedes permitirte el lujo de la desatención total. El imperio de tus sueños te espera con las puertas abiertas y no necesitas ninguna credencial para entrar en él más que tu propia voluntad de descansar. En el próximo capítulo, que será el cierre de nuestro viaje, exploraremos la verdad emocional final de esta historia y cómo la sabiduría del espejo de obsidiana puede ser aplicada a tu propio descanso y a tu paz interior en el mundo de hoy. Pero por ahora simplemente disfruta del silencio que crece a tu alrededor. Respira con una lentitud rítmica sintiendo cómo tu pecho sube y baja como el oleaje suave de los lagos de Anáhuac bajo la luna llena. Estás a salvo en Observador de la Vida y el descanso es el tributo más valioso que puedes ofrecerte a ti mismo esta noche. No hay más mapas que seguir ni más imperios que gobernar. Solo queda la paz de la oscuridad protectora y el sueño que te reclama con amor y paciencia. Capítulo 15. La verdad del espejo negro y el descanso eterno del guerrero del espíritu. En la profundidad final de esta noche, cuando el silencio ya no es solo la ausencia de ruido sino una manta pesada y reconfortante que te cubre por completo, hemos llegado al centro del laberinto de obsidiana. En el universo de Observador de la Vida entendemos que todo este viaje a través de los pasillos de Tenochtitlán y las visiones de los chamanes no ha sido solo una lección de historia sino una invitación a encontrar tu propia superficie de calma. Si todavía estás despierto y sientes que el sueño es una fuerza irresistible que tira de tus párpados hacia abajo, trata de visualizar por última vez ese disco de cristal volcánico. Pero esta vez el espejo no muestra palacios ni guerreros ni sacerdotes. Esta vez el espejo está vacío y en su negrura infinita solo existe la paz absoluta de quien ha soltado todas sus cargas. La verdad emocional que descubrieron los antiguos sabios es que el espejo de obsidiana no servía para ver el futuro fuera de nosotros sino para entender que el futuro ya está escrito en la tranquilidad de nuestro corazón. No se trata de una historia sobre el poder agresivo o la dominación sino sobre la adaptación inteligente y la paciencia suprema. Aquellos hombres y mujeres que vivieron hace 500 años entendían que la vida es un parpadeo en la eternidad y que la única forma de caminar con dignidad era manteniendo la mente tan limpia y pulida como la piedra volcánica. El espejo les enseñaba que las tormentas externas son pasajeras y que el único refugio verdadero es el silencio interior que tú estás experimentando en este preciso momento. ¿Puedes notar cómo la tensión ha abandonado tus hombros y cómo tus pies se sienten ligeros como si flotaran en el agua de los canales antiguos? Esa es la medicina de la obsidiana haciendo su efecto en tu descanso. Si te sientes relajado en tu lugar de descanso, quizás puedas comprender que esta historia es un regalo de los ancestros para tu bienestar actual. En el mundo moderno solemos buscar respuestas en luces brillantes y ruidos constantes, pero la sabiduría del imperio nos recuerda que las respuestas más profundas solo aparecen en la penumbra.
Al igual que el gobernante que al final de su vida entregaba su cargo y se retiraba a la montaña para convertirse en parte del paisaje, tú también puedes entregar ahora tus responsabilidades al flujo de la noche. Has cumplido con tus deberes, has navegado por los desafíos del día y ahora el universo te otorga el permiso de ser nada y de estar en ninguna parte. No hay nada que demostrar ni nada que defender. Eres simplemente un observador de la vida que se funde con el misterio del sueño. Me pregunto si puedes sentir la gratitud que emana de esta conexión con el pasado. Los antiguos sabios no se han ido del todo, viven en la cadencia de estas palabras y en la calma que estas imágenes han sembrado en tu mente. El espejo de obsidiana sigue ahí guardando el reflejo de tu paz para que cuando despiertes mañana lo encuentres intacto y renovado. Esta noche el cristal negro ha absorbido todas tus preocupaciones y tus miedos, dejándote solo con la esencia pura de tu ser. Es una sensación de libertad inmensa saber que puedes confiar en la oscuridad y que el sueño es un territorio sagrado donde nadie puede molestarte. El tiempo se ha detenido para que este instante de bienestar se alargue tanto como lo necesites. A medida que mi voz se vuelve un susurro casi imperceptible, deja que la imagen de la ciudad de Jade se desvanezca lentamente. Las pirámides se hunden en una niebla azulada, las antorchas se apagan con un siseo suave y los espejos son cubiertos con mantas de algodón por manos invisibles y amables. Todo está en orden. La red de lealtades ha sido sellada por hoy y los mensajeros ya descansan en sus esteras. Tú eres el último vigilante y ahora recibes la orden más importante de todas. La orden de descansar profundamente. No hay más palabras que escuchar ni más hilos que seguir. La historia ha terminado, pero tu descanso apenas comienza. Respira por última vez con una profundidad consciente, sintiendo como el aire es una caricia de vida que te prepara para el olvido dulce del sueño. Estás a salvo en el corazón de observador de la vida. El espejo está en calma y tú también lo estás. Que las visiones de esta noche sean tan nítidas y bellas como el reflejo de la luna en la obsidiana pulida. Duerme ahora con la certeza de que eres parte de un equilibrio eterno que nada puede romper. Buenas noches y que tu viaje hacia el silencio sea el más reparador de todos los viajes. El descanso es tuyo por derecho propio y la noche es tu santuario definitivo.